Hoy vamos a hablar, antes de ir al grupo con cada docente, vamos a hablar este título que dice acá, Breve Historia del Dibujo. Es muy breve, pero me parece importante darla. Este, y también vamos a ver un pequeño tema de la composición de las imágenes y algunos dibujitos que podrían ayudarnos en esta etapa. Posiblemente volvamos más adelante de nuevo con temas un poquito más sólidos del tema de la composición y de la imagen, pero por lo menos como introducción me parece que es importante que vayamos manejando algunos conceptos, algunos conocimientos, sobre todo porque a mí me parece que conocer un poco la historia de dónde, por qué suceden las cosas, de dónde vienen, nos permite conceptualizar los problemas. Ustedes habrán oído la palabra esa concepto, incluso cuando se diseña, dice, bueno, ¿cuál es el concepto que están usando, etcétera? En realidad, yo que soy, digamos, siempre me interesa entender de dónde vienen las cosas y por qué pasan. Concepto viene de concepción. Concepción es el origen, o sea, ¿de dónde salen estas cosas? O sea, ¿por qué dibujamos de una determinada manera? ¿Por qué nos gustan algunas imágenes? Este, ¿Por qué, cuáles son las reglas que definen ese gusto? Que en realidad no es como una ciencia exacta en el sentido de poder ser verificada como si fuera una regla de la física o de la matemática, pero que sin embargo forman parte de nuestra percepción. Y habrán visto que teníamos en el logo de la presentación, es una imagen de Bansky que está dándole con la hidrolavadora a una pintura rupestre. ¿Mm? Esa imagen me pareció interesante porque lo que está contando es como alguien que desconoce la historia de dónde viene, de los orígenes de las cosas, los conceptos, como dije recién, puede borrar sin darse cuenta una pintura de rupestre de 30.000 años de antigüedad, porque en realidad, como es un ignorante, no sabe cuál es el valor ni cuál es la importancia que puede tener eso. Eh, por eso digo que ver esa imagen de Bansky me llevó a que es importante que por lo menos en algún momento registren, vean un poco de dónde surgen las cosas y por qué el origen eh, de esto que estamos haciendo, en este caso que decíamos que es la disciplina de la representación de arquitectura. Y vamos a arrancar entonces con esta imagen una imagen de una pintura rupestre. Esta es una imagen de la cueva de Altamira. No es esta la que está borrando Bansky precisamente, la está borrando como un mural, el tipo con la hidrolavadora. Pero estas son unas imágenes más antiguas que se conocen de representaciones de imágenes dibujadas por los seres humanos en una cueva. En las cuevas estas en Altamira, en España, hay varios lugares donde aparecieron figuras de ese tipo, son de la edad de hielo, lo que llamó la época de las glaciaciones, donde todo estaba bastante más frío que lo que vivimos ahora, y la gente vivía en cavernas, se refugiaba acá. O sea, yo me imagino que dibujar acá no era muy fácil porque eran lugares bastante oscuros, o sea que tenían que iluminarse con antorchas, este, y graficaban sobre todo lo que tenía, digamos, lo que querían buscar al supermercado, que era, digamos, qué animales había que cazar para sobrevivir. Em, en este caso, por ejemplo, también aparece un caballo, en el otro caso aparecía el bisonte de Altamira, los famosos bisontes de Altamira. Este es un caballo de otra cueva que se llama Lascaux, que en realidad me pasó una cosa rara y por eso lo cuento acá, total, recién estamos empezando. Y la vez pasada vi una imagen de una situación que se está produciendo en Chernobyl. Vieron que Chernobyl fue este lugar donde, en Rusia, donde explotaron, en Ucrania en realidad más específicamente, donde explotó una usina atómica, una miniserie bastante buena, pero lo cierto es que como es un lugar deshabitado, volvió a estar habitado por ciertas especies animales que estaban casi olvidadas y extinguidas. Entre ellos, este bicho, que cuando lo vi me acordé de este. Porque fíjense que es muy parecido, el cuello, la boca, es un caballo prehistórico, el que empezó a reproducirse en Chernobyl. Este, fíjense la calidad de la imagen del hombre prehistórico que lo hizo,
que las patitas, la panza, la crin, todo, digamos, voy a volver a la imagen anterior, está reproducido con gran fidelidad. Aparte no estaba viendo el modelo porque obviamente estaba dentro de la cueva, pero trataba de recordar esa imagen que había visto y que había visto tantas veces. Ahí están las flechas que le están tirando para comérselo, también dibujadas, pero aparece el caballo ese que lo curioso es que volvió a la vida, reapareció y cuando lo descubrí, esto fue hace la semana pasada, dije, qué interesante. Esta es otra cueva, Jovet, que también es una cueva en Francia, está en la misma más o menos este, latitud de estas otras, que estuvo, esta de Jovet estuvo oculta hasta hace unos 20 años atrás, o 25, se corrió una piedra, no sé bien cómo fue, la cuestión que aparecieron, entraron ahí y encontraron esas imágenes que como verán parecen casi una imagen, una serie de filmación, ¿no? O sea, una secuencia de imágenes donde ahora vamos a ver más el detalle, ven las leonas estas que aparecen acá, están como una secuencia de movimiento, ¿m? Y aparte el trazo del tipo que dibujó esto, realmente para mí es maravilloso cómo pudo dibujar, insisto, en esas condiciones y aparte con la calidad de la definición de la forma cuando la está reconociendo solamente eh, por el recuerdo. Eh, y, y entonces yo a su vez lo que tenemos que entender que esta persona que dibuja esto era uno igual que nosotros, ¿sí? 30.000 años atrás, 36.000 años creo que está datada esta imagen. En realidad si le das una PlayStation enseguida más o menos le tomaría la mano y podría empezar a jugar. No, no eran muy distintos. Pero ya entendemos de que hay una percepción, una forma de graficar que empieza este, este, y aparecen estas primeras representaciones humanas que se parecen a esas imágenes que dijimos que había que hacer, ¿recuerdan? El monigote. Igual, si se fijan bien la figura de abajo, las piernas, los muslos, digamos toda la pierna de la figura de abajo, aparece bastante más elaborada y más desarrollada. Vamos a hacer saltos rápidos en la historia. Corremos nada más que 30.000 años, cosa de no preocuparnos mucho. Y vamos a ver que en Egipto, donde sí ya se desarrolla una cultura bastante avanzada y civilizada, acá veo que a Nicole Encinas la mató ese bicho. Viste que está bien dibujado. Nicole, aparte, bueno, si quieren escríbanme en el chat, lo tengo acá, así que puedo ir mirando lo que pasa. Este, mm, Háganme un poco de feedback, de devolución, para no tener que estar hablando contra la pared. Bueno, estábamos yendo a Egipto. En Egipto se da una situación bastante particular que es una civilización que se mantiene bastante estable en el tiempo. ¿Sí? Este, Medio como que no cambian su estilo de arquitectura, su forma de representar su cosmovisión, su visión del mundo, sus dioses y demás. Durante 3.000 años se mantienen bastante parecidos. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen casa, porque están bastante aislados. Por lo tanto generan una forma de dibujo que si ustedes miran los dibujos egipcios son muy característicos, muy identificables. Una particularidad que hay que reconocer es que dibujan la figura de perfil, porque si ustedes verán, las figuras, digamos, para que se vean bien cuando uno mira una cara de frente, la ve, bueno, es difícil de ver el tema de la nariz y demás, pero si uno la mira de perfil lo reconoce mejor. Sin embargo, un ojo de perfil es un triangulito y da mal. Entonces ellos dibujaban el ojo de frente y la cara de perfil. Esto es característico. Piensen en los pies, pasa algo parecido. El pie de frente es difícil de dibujar realmente, pero de perfil es relativamente fácil, es como está dibujado ahí. Usaban una grilla, tenían como tipificado cuánto ocupaba cada una de estas figuras y cuánto ocupaba la cara, la cabeza, el cuerpo, etcétera, y dibujaban todo moduladamente así. En el Tigris y el Éufrates también hay una civilización que está un poco lejos de esta, por eso no se invadían mucho, pero sin embargo fíjense que dibujan de la misma manera. La cara del guerrero egipcio aparece de perfil, el ojo aparece de frente y, ojo, tampoco todos dibujaban tan bien como estos tipos, porque estos son realmente buenos dibujos. Hay unos que se parecen más, este personaje, el que está al lado, que eh, se parece por ahí más a los dibujos que por ahí hacen algunos NRA cuando empezamos pidiendo el dibujo de las caras. Em,
también para vincularlo con la arquitectura, cuando aparecen los primeros planos, este es uno de los primeros registros que hay. Y lo que aparece dibujado sobre la falda, digamos, del arquitecto, que no sé por qué perdió la cabeza en el interín, pero aparece dibujado el plano del templo. Fíjense que está dibujado en planta ya. Bueno, avanzamos un par de años más, unos 1500, 2000 años, y aparecen los griegos, que es la cultura que va a predominar y la que va a llegar hasta nuestros días. Digamos, de alguna forma, alguien comenta o alguien dice que nosotros, la cultura actual occidental que conocemos, somos los griegos. Imagen, o sea, esto ya no es Grecia, sino que es en lo que fue el Imperio Romano. Esto es una tumba en Pompeya. En Pompeya, esta imagen muestra una historia bíblica, no bíblica, perdón, nada que ver, esto es de la mitología griega, que es el rapto de Perséfone. Ven, está la madre ahí arrodillada suplicando y el dios del infierno secuestrándola a la hija. Bueno, esta es la historia de la agricultura, en fin. Pero lo cierto es que lo que me interesa de esta imagen es la rueda. Fíjense que la rueda, en este caso que está en perspectiva, el tipo está escapando con su carro del infierno, llevándose secuestrada a la niña, a Perséfone, tiene, la rueda es una elipse. O sea que ya había en ese momento una comprensión bastante clara de algunas reglas de la perspectiva, pero que todavía no estaban. Los romanos también tenían selfies, y el realismo que traen incorporado también para mí siempre fue muy llamativo, porque son, a diferencia de las imágenes que vimos al principio, de los egipcios, de los asirios e incluso de los griegos, acá empieza a aparecer un realismo y una definición de la imagen mucho más precisa, mucho más natural, más elaborada. Por eso les decía que son como las selfies, porque se dibujan a sí mismos de una forma bastante cierta y bastante real. Pasamos 700 años más adelante y llegamos a la época medieval, donde vuelve a haber una especie de regreso a ciertas imágenes muy esquemáticas. El primer plano, fíjense que parece una copia heliográfica en realidad este plano, que es el primer plano de la abadía de San Galen. El- y es interesante ver cómo de alguna manera lo que vimos allá de Gudea, de Lagash, o sea, hay representaciones y hay varios dibujos tallados, algunos en piedra, por eso nosotros decíamos del cincel al pincel y del pincel al pixel. Acá tenemos a Vilar de Honnecourt, que escribió un libro del 1200, que fíjense que también está dibujando perspectivas y figuras y empiezan a estudiar de una forma, ven por ejemplo esa cara que quiere meterla a un triángulo, el caballo, trata de empezar a encontrar líneas de ordenamiento, son como un descubrimiento de, che, esto podemos hacerlo de determinada manera, pero igual la perspectiva no tiene idea todavía. Lo que nosotros explicamos la vez pasada, el punto de fuga, el línea del horizonte y demás, este todavía no sabía lo que iba a venir. Por eso no, quería mostrar estos dibujos donde eso sigue siendo todo un misterio. ¿Cuándo va a aparecer? En el Renacimiento. Pero vamos a ir un ratito antes de la aparición de la perspectiva. Este es el Campanile del Giotto. Giotto era un pintor del 1400, del early 1400, de los principios del 1400, este, que trabaja en Florencia. Vieron que Florencia era una ciudad muy desarrollada en ese momento, porque, bueno, parece ser que la historia, viste, los principados competían entre sí, Siena, Pisa, Florencia, toda esa zona de la Toscana italiana competían entre sí, y Florencia es la que gana las, las luchas entre clanes rivales. Es ahí donde se escribe también el libro El Príncipe de Maquiavelo. Eh, y bueno, Siena queda postergado y Pisa también queda medio como abandonado y prospera Florencia. Florencia construye esto que es el campanile, que es el campanario que está al lado del Duomo di Firenze, construido por Giotto, y este Giotto dibuja esta forma. Los cuadros pintados al temple, que sería como una témpera, no usan todavía, o sea, usan los pigmentos que preguntaba Joaquín recién, pero fíjense que son bastante diluiditos, no tienen mucha intensidad. ¿Por qué? Porque es una especie de enduido donde la pasta, digamos, el yeso que usan para mezclarlo y demás, va como empobreciendo un poquito los colores. ¿Sí? Igual, bastante bien le salía. El Duomo de Firenze
donde ahora sí llegamos a lo que quería llegar, que era al autor de esta obra, que es Philippe Paul Brunelleschi, que es uno de los que descubren la regla de la perspectiva, que empieza a usar en sus dibujos la regla de la perspectiva. Dibujos de arquitectura. Y ¿por qué se hace famoso Brunelleschi? Porque construye el Duomo, que es la cúpula de la Catedral de Florencia, que estaba sin terminar y que, digamos, había llegado hasta este punto que estoy marcando con el cursor, veo que sale en la imagen. Este, Habían llegado hasta ahí y decían, che, ¿quién se anima a seguirla? Y durante varias décadas o centenas, no sé cuánto tiempo, estuvo parado ahí sin ponerle el techo porque nadie se animaba a cubrir semejante luz, y cómo hacerla, sobre todo cómo construir los andamios y demás, y la dificultad que podía significar en el 1400 construir una cosa de ese tipo. Bueno, este hace sus dibujos, perspectivas y demás, propone algo y financian la obra que termina siendo el Duomo de Firenze. Pero simultáneo a él, hay un pintor también que cuando descubre la perspectiva dice esta frase en italiano que quiere decir, no se debe imaginar, qué dulce cosa es esta perspectiva. O sea, descubre que como que el tipo le encantaba haber descubierto para sus pinturas esta forma de dibujo en perspectiva. Tampoco la manejaba mucho, pero ya el tipo, si ustedes se fijan, el tipo que está acá abajo, este que está con la armadura tirado en el piso, está fugado, está en perspectiva, está en escorzo. Así que acá Leonardo usa reglas de la perspectiva, ya acá sí la manejan con mucha precisión. Vamos a ver por qué. Acá si dibujamos solamente las siluetas, vemos que los puntos y lo que se llama el artesonado del cielo raso, el piso, las figuras y demás, y las puertas esas que tiene ahí, muestran una de la frente a la misma altura. Los puntos de fuga, fíjense cómo van a parar las líneas del techo y las líneas de los dinteles de las ventanas a ese punto de fuga. O sea, acá Leonardo, en 1490 y pico, te maneja bastante la regla de perspectiva que estuvimos usando nosotros hace un rato. Por ahí no maneja muy bien el tema de las profundidades, pero sí transmite muy bien la ilusión. Este, Está en la sala. Fui a la casa de tu abuela, me parece, Francisco Sánchez, porque tu abuela un día me invitó a tomar el té y le saqué una foto. No, no, no es así. Es un cuadro famoso, pintado por un tipo que se llama Leonardo da Vinci. O sea, llegó el momento de decirte la verdad, Francisco, no es propiedad de tu abuela, no es un original. Este, es una copia, lo que ella tiene. Y acá que vemos, hay un pintor actual, un artista, ay, no me acuerdo el nombre, que transmite el tema del vacío que se produce ahora de los lugares públicos, y entonces dibujó esta última escena del cuadro que está en la casa de la abuela de Francisco, este, y, este, mm, y que, digamos, le sacó a la gente. Fíjense qué distintos que empiezan a ser los espacios sin la escala humana, sin la referencia de la escala humana. Interesante esta, ¿eh? Bueno, y acá, Francisco, tenemos al culpable del cuadro de tu abuela, Leonardo da Vinci, y vemos una de las iglesias que proyectaba y hice sus dibujos con cúpulas y demás. Como curiosidad, Leonardo era zurdo, eh, y como Paul Bresic, como yo, y lo que está escrito ahí, no lo alcanzan a ver, o sea, tal vez lo puedan ver más en detalle, está escrito de derecha a izquierda, ¿sí? Porque era un truco que usaba Leonardo para que no se entienda que escribía. En realidad, para poder leerlo cómodamente, tenés que poner un espejo y poder leer el código secreto. Vieron que hay una película que es El Código Da Vinci, un libro que se hizo El Código Da Vinci, que está tomado de estos temas de que Leonardo era un verdadero hombre del Renacimiento que hacía un montón de inventos y cosas, y entre ellos hacía arquitectura, pintura, perspectiva, máquinas voladoras, etcétera. En sus ratos libres inventaba cosas. Y de alguna manera, ¿no sabías, Paul, que era zurdo? Sí, era zurdo. Bueno, nos vamos de Leonardo. Mira, no voy a hablar de Miguel Ángel, de ninguno de los que pasan por ahí, pero sí nos vamos, como me interesa la perspectiva, vamos por la perspectiva, que es un tema que vimos nosotros recientemente.
En ese momento se empieza a instituir tratados del dibujo en perspectiva. Por ejemplo, este de Jean Cousin, que es un tratado, es un libro donde te muestran y te cuentan la norma de la perspectiva. Y esta es la portada del libro que aparece acá, donde empiezan a explicar reglas de la perspectiva y la gente estudiaba con esos libros. Porque la gente estudiaba con libros antes, no tutoriales. Y entonces compraba, era así. Bueno, perspectiva. La perspectiva sirvió para muchas cosas a los arquitectos, sin descubrir cómo representar en perspectiva. No me voy a extender mucho con esto para no hacerla muy larga, pero les cuento que Miguel Ángel proyectaba en perspectiva, el Campidoglio en Roma está proyectado así, Bernini, ¿vieron dónde está el Papa Francesco? Bueno, que es en la piazza del Vaticano. Bueno, esa plaza está proyectada por Bernini, que era un arquitecto muy famoso, era como el top de ese momento, bancado por los papas de esa época, y que construyó entonces esa columnata, la columnata de Bernini se llama, la que rodea el palacio, la iglesia del Vaticano San Pedro. Y donde hay reglas de perspectiva, porque estaban como muy entusiasmados tratando de inventar trucos y formas de trampear al ojo. Porque en definitiva un poco se trata de eso, de cómo percibimos, cómo vemos las cosas. Por lo tanto, está lleno ese edificio, esa construcción, de trucos, de trampas al ojo, como esas que vimos de Pompeya y demás. O sea, el plano está inclinado, hay una serie de, bueno, no traje las imágenes para mostrarles. Lo mismo había hecho Miguel Ángel cuando hace este edificio del Campidoglio en Roma, donde pone los edificios de una forma, los pone medio oblicuos, para cuando vos llegás dar una idea de mayor profundidad que la que realmente tiene, como que exacerba la perspectiva. Esto que estamos viendo ahora es el archirrival de Bernini. Este pibe que está arriba es Borromini. Borromini tiene una historia trágica en realidad porque Bernini siempre le ganaba, pero a mí me gusta mucho Borromini, porque era un tipo realmente que inventaba cosas. La invención, era un creador menos comercial, digamos, que el otro, pero que siempre estaba descubriendo alguna cosa nueva. Pero tuvo menos suerte en los encargos. Una iglesia muy linda en Roma que se llama San Carlos de las Cuatro Fuentes, hecha por él. Y esto que lamento decir que no lo conozco, que estuve un par de veces en Roma y nunca fui a verlo, pero mi próximo viaje lo voy a hacer, que es eh, el Palazzo Espada, en la galería. Este es un proyecto de Borromini. Ustedes pueden decir, ¿y qué me cuenta con eso? Vieron que hay un gladiador ahí atrás, hay una columnata, hay un piso y demás, y no parece tener gran secreto. Pero lo que pasa en este caso, en realidad, lo que hizo Borromini fue trampear la perspectiva. Las iglesias, ¿estuviste Palmioli ahí? Este, José Ballester, perfecto. Vive al derecho, bien, perfecto. El, en el caso bueno, después contéstame, Palmieri, si estuviste ahí, así te voy a envidiar. Bueno, uno ve las columnas, ve el gladiador que está en el fondo, y lo que no se da cuenta es que en realidad es toda una simulación. ¿Sí? Las figuras estas están, el de atrás es muy muy chiquitito y las columnas se van achicando en función que se van alejando y el techo también va bajando. Y el piso, bueno, van a ver, por si no me creen, la próxima imagen te muestro a mi tía. No, no es mi tía. Puede ser la abuela de Francisco, tal vez, la que tenía el cuadro aquel. Y en este caso, la abuela está viendo, ¿cómo se llama? Está puesta en el lugar mostrando cómo toca los capiteles de esas columnas. Eh, y cómo entonces Borromini nos ilusionó con una perspectiva falsa, donde se puede hablar de afuera también. Ah, bueno. Este, donde se entiende esto que hizo Borromini, cómo exacerbó ese tema de la perspectiva. ¿Mm? Y claro, no es muy alta la señora. Se fue bajando y nosotros lo que estamos viendo es un truco. Es un truco de este genial Borromini. Regístrenlo. Es un capo. En Piazza Navona también tiene una iglesia, no me acuerdo, Santa María Maggiore creo que es. No, bueno, Santa María. Eh, bueno,
Nos vamos de Italia y tiene que ver con la pregunta anterior de los pigmentos. ¿Sí? ¿Qué usaban? Fíjense lo que vimos antes del Giotto, que teníamos esas imágenes medio lavaditas. Y mira el rojo que saca. Y el verde, a la pelota. Este, Van Eyck es de Flandes, de Bélgica, un flamenco, pero no un animal, era un pintor. Este, y los Arnolfini eran unos millonarios de la época, unos yuppies, comerciantes, que les iba bastante bien, y que muestran su matrimonio en su casa, y así como los italianos habían descubierto las reglas de la perspectiva, los belgas habían descubierto el óleo, la pintura al óleo. O sea, el avance de esta tecnología, conocer realmente una técnica distinta, los hacía mucho más valiosos. Porque imagínate que vos sos el rey de Nápoles y decís, che, quiero un cuadro. No, no, pero no quiero eso que vos pintás todo lavadito. Quiero un cuadro como esos que vi cuando estuve en mi gira por Bélgica. Entonces, bueno, no lo podían hacer y eran secretos de Estado casi. Los tipos no te contaban cómo se hacían. Se mataban para saber las fórmulas y descubrir cómo era, tanto uno dibujando la perspectiva como estos, qué pigmentos usaban, cómo se preparaban esos colores. Por eso esa pregunta anterior de cómo se hacía es realmente pertinente porque es una de las grandes preocupaciones de los tipos que valoraban, o que mejor dicho, preservaban su conocimiento, no lo difundían a todo el mundo, solamente a los aprendices y a los que pertenecían a la banda propia, digamos, porque era una fuente de recursos manejar esos secretos y conocer eso. El Van Eyck. Acá vamos a Caravaggio, que vamos a volver sobre el final de nuevo con otro tema, donde este otro inventa, digamos, un par de años después, de que ya se maneja la perspectiva, se maneja el óleo y demás, pero esto ya en Italia le habían afanado el secreto de los flamencos, este, y acá Caravaggio muestra una imagen terrible, están degollando al Bautista, y creo que es eso lo que están mostrando, creo que sí, pero fíjense la composición, que por eso digo que es un tema que vamos a volver. No llena toda la imagen de cosas, tiene un gran silencio en la parte superior, a la derecha, tiene el foco está muy claro, fíjense cómo ilumina la espalda del verdugo, del que va a degollar, cómo pone el tipo también ya rendido abajo, todas las figuras como están iluminadas y sobre todo eso que se llamó el chiaroscuro, que era el claroscuro típico de Caravaggio, que Cristian recuerda bien cuando le decía más Caravaggio en las perspectivas. Este, a ver, acá hago un corte comercial para leer el chat. Gabriel Martins. Más en la actualidad, Disney hizo lo mismo para simular mayor tamaño en sus edificios. No sé si en la República de los Niños tiene el mismo recurso. No, en la República de los Niños está hecho todo en escala más chica. Creo que es un coeficiente que usaron en los planos para que todo parezca más chico. No sé si hicieron uno en 125, una cosa así en la República de los chicos, de los niños. Que según dice la historia, cuando Disney vino a Argentina y vio eso, dijo, ah, yo quiero lo mismo, y ahí salió. O sea que Disneylandia es un invento argentino. ¡Pam! Chupate esa mandarina. No puedo dejar de hablar siempre de mi amigo Rembrandt, the best painter of the universe, el mejor pintor para mí de la historia de, hasta el momento. Este es un cuadro holandés de gran tamaño, símbolo de Holanda, la ronda nocturna. Este, y el cuadro que tengo atrás mío, que está, digamos, está espejado acá, estamos en espejo, es este cuadro del filósofo meditando, que lo traje porque me gusta. Y aparte porque está bueno la perspectiva esa que decíamos, de cómo dibujo una perspectiva de una escalera caracol, nada fácil, y cómo hace entrar luz por la ventana, mi amigo. Fíjense que lo que más llama la atención de este dibujo es el techo oscuro, el techo casi negro de una de las casas, dibuja una arquitectura en este caso, también donde pone el horizonte, el cielo, la otra figura que equilibra, la del carro puesto del otro lado, equilibrando un poco la composición, o sea, es una composición equilibrada, es un dibujito así nomás, pareciera, pero hecho por un genio del dibujo, del arte, de la representación, como fue nuestro amigo Rembrandt.
En la misma época también es un tipo que no me interesa tanto, pero que realmente es muy bueno y fue muy famoso y realmente hay que mostrarlo. Y lo voy a mostrar porque Ballester también hizo algo con este. Es el famoso cuadro Las Meninas, donde el tema de la perspectiva aparece como multiplicado. Ya acá el manejo es muy bueno, ya sabemos muy bien cómo se hace. Velázquez lo maneja, es el, rey, el pintor de la corte, el rey Felipe no sé cuánto, está en este cuadro, pero no está directamente él en el cuadro. Está en el reflejo del espejo que ven ahí arriba de la cabeza de la menina rubiecita. Está ahí la pareja real, están los dos reyes. Velázquez aparece pintando, o sea que es un dibujo que está hecho en el espejo del espejo del espejo más o menos. O sea, es un cuadro que está él mirando un espejo, porque si se ve a sí mismo es porque está, se ve el lienzo sobre el que está pintando, se ve el pedazo del cuadro, que es un cuadro muy grande, que está en el Museo del Prado, ahí en Madrid, y que entonces el tipo está pintando ese cuadro y él se ve a través del espejo, que a su vez refleja otro espejo donde están los reyes. Es difícil de entender cómo hizo toda esta movida, pero lo cierto es que este es el cuadro que tiene ese misterio incorporado, que es el reflejo del reflejo que aparece ahí. Este, lo interviene nuestro amigo Ballester y plan desaparecen las figuras. ¿Mm? Y acá el que estaba en el espejo, los reyes, también desaparecieron. Ah, tendría que haberlos dejado en el espejo para que sea más misterioso. Vamos a llamar a Ballester para avisarle, para la próxima que haga así. Otro tipo contemporáneo a Rembrandt, pero más en el norte de Holanda. Rembrandt era de Ámsterdam y este es de Delft, que está al norte. Este, y este es Vermeer, que ¿se acuerdan que yo lo tuve como fondo de imagen la vez pasada? Bueno, este, a ver, también se pone él en la mirada del rey. este, y Velázquez era un tipo importante, pesaba fuerte, el pintor de la corte no era cualquier cosa. Este, fíjense este cuadro de Vermeer, el realismo que tiene, es casi una foto lo que consigue. ¿Se acuerdan que Vermeer, que es este que aparece acá, es una película muy buena, Scarlett Johansson, sí, este, que hace de Chica de la Perla? Y este es el cuadro que veíamos la vez pasada, que yo lo tenía como fondo de mi, de mi imagen. Y también aparece Ballester interviniéndolo y elimina al pobre Vermeer y deja el inicio, este, ¿cómo se llama? El inicio del cuadro antes de empezar a pintarlo. O sea, filma esta escena vacía. Pero se acuerdan que nosotros decíamos la vez pasada, este, que, ¿cómo hacía el tipo para, fíjense la araña dibujada ahí arriba? ¿Cómo se te ocurre pintarla de esa manera? ¿Cómo te la construyes en la cabeza? Pensemos el tipo de los leones ahí en la cueva de Llobet, se tenía que recordar cómo era el león para dibujarlo. Este, y porque obviamente no podía quedarte quieto y lo dibujaba. O no le puedes sacar una foto y después ver cómo lo hacía. Tenía que recordarlo. Este en cambio está dibujando con mucha precisión los pliegues de la cortina, el piso, el banquito, la araña, a la flauta. Este, ¿Cómo mierda, cómo caramba hizo este hombre? Y acá aparece la respuesta, la cámara oscura. ¿Qué existía en ese momento? ¿Por qué se había descubierto? Se había descubierto esta situación, que es el origen de la cámara fotográfica. Y hasta lo podrían probar ustedes agarrando una caja y haciendo un agujerito como está hecho ahí. Y si pudieran mirar adentro de la caja, van a ver que se refleja lo que está afuera de esa manera, se refleja invertido. ¿Mm? Yo te digo, una vez lo viví en carne propia. Me acuerdo de una habitación con la cortina baja, que daba a la calle, que estaba muy iluminada. Vieron las cortinas esas de las persianas, que estaba cerrada pero estaba rota en un pedacito y dejaba pasar luz por ahí. Y yo cuando entré a esa habitación vi en la pared de enfrente, proyectada la calle, con los autos que pasaban, pero invertida, tal cual estamos viendo ahí. O sea, no me la contaron. Yo casi me quedo duro cuando vi en la pared opuesta a la ventana esa, que estaba todo oscuro, vi la calle proyectándose y los coches pasando, y la gente caminando, todos cabeza abajo, viéndolo de esa manera. Nuestro ojo funciona de la misma manera. La luz entra por la pupila, se refleja en la retina, y el cerebro se encarga de dar la vuelta. Corregimos esa imagen de esta forma. El artefacto que ilumina se llama araña, dice.
¿Qué hora? A ver, para. ¿Puedo leer el chat un poquito? Porque quiero ver qué están diciendo. Imagínate de mi abuela, sí, San Pedro profe, está en el espejo, también se pone en la mirada del rey, humilde el tipo, espectacular. Sí, ¿qué araña? Dice. Exacta sería una. El artefacto que ilumina se llama araña. La luminaria que cuelga del techo. Ah, el candelabro, no, se llama araña. Llegó el momento de decirte la verdad, Francisco. El candelabro es una cosa que se usa en la mano y que lleva digamos, las velas. Este, bueno, esto se colgaba del techo y tenía esa forma de araña, por eso se empezaron a llamar de esa manera. Y básicamente hay unas primeras arañas que son estas holandesas de bronce, que, como la que vimos recién. Bueno, ¿qué estoy contando de la cámara oscura? Retomamos cámara oscura. Este, Pasa esto. Entonces, ¿qué hacían los tipos, los pintores de esa época? Esto ya es 1700, pero es una graficación de ese momento. El tipo se metía, se construía una habitación totalmente cerrada con un agujerito donde fíjense se está proyectando sobre una tela tensada y que el tipo puede verla al revés, o sea, la va a dibujar al revés, después la va a dar vuelta y la va a corregir. Entonces, ¿qué hacía con eso? Este, por ejemplo, pintaba a María Antonieta o quien fuera, él se metía en su cabinita y la pintaba, fíjense que la estaba pintando dada vuelta. Este, y entonces esto, que empezó a popularizarse como uso, era una forma de trampear el dibujo imaginativo a mano porque era solamente casi calcar una imagen que se reproducía de esta forma, una especie de antigua cámara fotográfica. Otro truco podía consistir en entrar con una lente por ese lado, proyectarla en esa especie de espejo que está en ese lado y después proyectarse sobre un plano, ¿m? Para dibujar calcando directamente. O sea, no había que tener mucho ojo ni muchas proporciones. Era básicamente seguir lo que estos trucos permitían hacer. Por eso Vermeer, de alguna manera, no es que esa lámpara la dibuja porque se la acuerda o porque la está mirando. La está casi calcando en una cámara oscura. Porque si vemos los cuadros de Vermeer, hay como él creo que tiene 40 y pico de cuadros en total en toda su producción, pero debe haber 30 más o menos o 25 que están hechas en el mismo lugar. Cambiando el decorado, la ventana es la misma, esas paredes son las mismas, el piso a veces cambia un poquito, pero es más o menos el mismo, la cortina cambia de lugar, él va cambiando la escenografía, pero se ve que tiene la cámara oscura ya en el mismo lugar en su casa en Delft. Y por eso tal vez no fue tan famoso, digo yo, porque en realidad es un tipo que se ha olvidado desde el 1600 cuando pintaba hasta el 1900 cuando es redescubierto y nadie se acordaba de él y nadie sabía casi de su existencia. Este, y yo fui a la cámara oscura de la Galería Güemes. Ah, mira, hay una cámara oscura ahí. Este, Está bueno para saberlo. Bueno, acá tengo también a otro tipo que digamos, tiene mucho que ver con la arquitectura, don Canaletto. Es un pintor veneciano. Eh, Aparte, digamos, esta imagen de Venecia que está mostrando tiene, eh, tiene un tema atmosférico, digamos, estos primeros planos, el segundo plano. Eso que contaba Marina la vez pasada, que cuando se va yendo para atrás empieza a ser como más difusa la imagen. Miren lo que está atrás, esas cupulitas y demás. Y Canaletto maneja tan bien la perspectiva que yo sospecho que también manejaba alguna técnica de cámara oscura o algo así, no me consta. Pero la Revolución Francesa y aparece ¿vieron la consigna de la Revolución Francesa? Libertad, fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad, liberté, égalité, fraternité, que son las consignas que usa la Revolución Francesa, derrocan al rey, se hacen cargo, y uno de los problemas que aparecen es cómo hacemos ahora para hacer las obras públicas, porque hasta ese momento las hacíamos con a dedo, el rey decía, che, me gusta lo que haces vos, te contrato como arquitecto de la corte, y se terminó. Pero en un país o una república que quería instituirse como tal, con las instituciones republicanas, con los poderes públicos separados, cosa que parece de la actualidad hoy, y que digamos, y en la Revolución Francesa una de las formas que se discute es la adjudicación de la obra pública. Aparecen los concursos y los arquitectos empiezan a dibujar estos edificios en perspectiva. Este es uno que se llama Boulet, que hace varios concursos. Este es el de la biblioteca para París, la Biblioteca Nacional de Francia. Este es el cenotafio de Newton,
Newton, ¿se acuerdan? Es el físico inglés, hace una especie de edificio dedicado a él y dibujos en perspectiva porque en ese momento ganar un concurso obligaba al tipo además a manejar estas reglas de la perspectiva que están bastante bien manejadas y generando una ilusión y transmitiendo una idea que les permite competir en las presentaciones estas de concurso y tal vez, ¿quién te dice?, ganarse un premio o ganarse la obra. Igual ninguna de estas que vimos recién se construyó, pero bueno, al menos el tipo legó estos dibujos para la historia de la arquitectura. El corte del cenotafio de Newton, muy bien, de Boulez, buenísimo. Em, bien, un poquito después aparece el tipo el culpable de que dibujemos como dibujamos hoy, en corte, planta y vista. Y este se llama Gaspard Monge. Gaspard Monge es digamos, un matemático y digamos, geógrafo eh, francés que va en las campañas con Napoleón. ¿Sí? Viajaba mientras Napoleón conquistaba países por todo el mundo. Vieron que extendió su imperio, el imperio de Francia a partir de 1800 se extiende gracias a este Napoleón que invade todo, entre otras cosas España, pero también llega a Egipto. Y lo que hacía Monge era, por un lado, mientras se afanaban algunas cosas de los países que conquistaban, él también relevaba los templos, hacía plantas, cortes, vistas y perspectivas de los edificios y sistematiza la forma de dibujarlo. El corte de la planta se hace 1 metro de altura del piso, las secciones, los cortes de los edificios se hacen de determinada manera, se pintan y se grafican de una determinada manera sistemática que hasta ese momento no existía. ¿Había planos antes? Sí, había planos, pero no se hacían de una forma tan ordenada y sistemática como implementa nuestro señor Monge, que por eso se llama a nuestra forma de dibujar en sistema Monge. Van a haber escuchado por ahí cuando el docente les dice el diseño, pueden dibujármelo en Monge. Bueno, en Monge se refiere a el sistema que implementó este tipo. Este, Acá, bueno, nos vamos un par de años más adelante para ver cómo dibujaban los del movimiento moderno, o mejor dicho, en este caso, la Asociación Vienesa, que este es un dibujo de un austríaco, Olbrich, que de principio de siglo, o sea, 100 años después de Monge, ya como les dije, es una breve historia del dibujo, y me tuve que saltear un montón de capítulos, porque para poder llegar a tiempo a terminar en unos 10-15 minutos. Entonces vamos a Olbrich, una forma de representar muy desprejuiciada, fíjense que ya el tipo tira trazos, manda ideas así, de una escuela que se llamó la Asociación Vienesa, que es contemporánea al Jugendstil alemán, al Art Nouveau francés, al modernismo catalán, vieron Gaudí, todos esos tipos, bueno, este es medio contemporáneo de eso, dibujan así como muy sueltitos. Otro tipo que dibuja, pero mucho más impecable, y este viene del Nuevo Mundo, este es Francisco Pancho Lloyd Wright, que dibuja la Casa de la Cascada. Decía entonces que el propietario de esta casa es un señor Kaufman que digamos, Wright le venía prometiendo una fecha para la entrega. Y un día le dicen, che, mirá que hoy a las 2 de la tarde está citado Kaufman que viene a ver el proyecto de tu casa, el proyecto de la casa que estás proyectando. Y casi Ray no había hecho nada. Entonces agarra, se sienta en el escritorio y se pone a dibujar con los dibujantes que le traían los lápices, que no le alcanzaba a sacar punta al lápiz. Y Ray, dibujando, pintando con los colorcitos, porque aparte era un dibujante excelente. Por en general, los buenos arquitectos también dibujan bien, ¿sí? Es como que van de la mano las dos cosas. El, el asunto es que hace este dibujo, parece que en 4 horas se manda este dibujo y cuando llega Kaufman le dice, tome, esta es la casa que tengo pensada para usted, obviamente la tenía en la cabeza, no la podía diseñar en ese momento, una serie de planos en voladizo sobre la cascada, con otros planos verticales y demás. Audacia, digamos, de voladizos importante, si las hay, la casa esta. Bueno, acto seguido vamos a mostrar al otro arquitecto del movimiento moderno así súper famoso, que es Le Corbusier, el suizo Le Corbusier, el suizo francés de Jean Defont, que en realidad desarrolla su obra en su atelier en la Rue de Sèvres en París y que dibuja a él mucho más desprejuiciado. Él sí es un artista, no se dedica, o sea, se dedica a la arquitectura, pero además pinta, ¿sí? Es pintor, artista plástico y arquitecto.
y dibuja de esta forma tan desprejuiciada como la que vemos acá, tratando de simbolizar ideas. Otro arquitecto que es muy buen dibujante es Erich Mendelsohn, que fíjense, dibuja ese trazo, así casi con un pincel y con tinta, y dibuja de una forma muy loca el observatorio Einstein, creo que se llama, en Alemania. Me parece que es en Alemania y es un típico arquitecto del expresionismo alemán y esos dibujos son muy expresivos. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Buenos Aires o en Argentina? Teníamos un capo, un maestro, Mario Roberto Álvarez, el arquitecto que hizo un montón de edificios acá en Buenos Aires, que construyó entre otras cosas el Centro Cultural San Martín, como su obra más emblemática, digamos, pero obviamente gran parte de los edificios que vemos por la ciudad, muchos de los edificios que vemos por la ciudad, fueron construidos por él. Álvarez fue un arquitecto que falleció hará unos 7 8 años, a los 90 y pico de años, 96 creo que tenía, o hará 10 años ya que murió Álvarez, sí, cómo pasa el tiempo. Y que, y que en realidad este dibujo sobre visto desde el Sena, digamos, vista la iglesia, la catedral de Notre Dame de París, que es la que se incendió hace poco, esto debe ser de la década del 30, cuando él, después de sacarse, fue medalla de oro en la Nacional Buenos Aires, medalla de oro en la Facultad de Arquitectura, y con eso consigue una beca para viajar por Europa, previo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y eso le permite estar durante un tiempo largo recorriendo distintos países y tiene un libro de dibujos que es muy bueno porque realmente ves la calidad de ese arquitecto. O sea, yo no lo conocía hasta antes de ver estos dibujos, que alguien se tomó la paciencia de recopilar y realmente te muestra una forma de dibujo y una forma de graficar y una proporción que realmente sorprende, porque para mí, digamos, yo lo conocía como arquitecto, pero nunca me imaginé que siendo estudiante y después ya recién egresado, dibujara de esta forma. Bien, ya para la década del 60, fines de los 50, 60, aparece un libro que se llama que se llama La imagen de la ciudad, por un arquitecto Gordon Cullen, este, Gordon Cullen se escribe, y que impone este tipo de dibujos. Fíjense cómo son dibujos medio caricaturas, pero que generan mucho clima de lo que está mostrando. La feria de abajo, por ejemplo, los tipos ahí tomando algo en el café, la calle, los árboles como marcan ese edificio de atrás, como lo ponen centrado, o sea, dibuja, transmite ideas con dibujos que son muy simples y que dan ideas de estas imágenes urbanas, imágenes de la ciudad. Realmente un capo, Gordon Cullen, haciendo ese trabajo. Contemporáneo a él aparece Archigram, que tiene una forma también interesante de dibujar. Obviamente esto está hecho a mano, no existía la compu, ni se imaginaba uno que podía llegar a renderizarse todo esto, sino que son dibujos hechos a mano, por ahí con fotomontajes, ¿sí? O sea, lo de atrás es seguramente un fotomontaje donde está forzado el contraste y demás. Se acordaron también que tuve como fondo de pantalla, creo que lo traje acá, al Rafa Viñoli, que es un arquitecto argentino, es uruguayo, que estudió en la FADU en nuestra facultad, pero actualmente vive en Estados Unidos y ¿cómo se llama? Y que creo que dio una charla la semana pasada en la cátedra de Tristán, ¿no? De Diegues. Y que este es el dibujo del año 60 y 69, de la Unión Industrial Argentina, el concurso, imagen del concurso, este es el edificio que está actualmente, busqué una foto que sacada desde el río para ver más o menos el mismo enfoque, bueno, no es exactamente el mismo enfoque porque en realidad se ve el cábana que se ve atrás del edificio, este, después, bueno, dentro de mi catálogo de dibujos tenía que también, hablando de lo que es Buenos Aires, que tenía una escuela propia de dibujos, este, de, de tipos que aprendieron con Viñoli, y este es uno de ellos que se llamaba Alejandro Vázquez Mansilla, el pájaro Vázquez Mansilla, que era un dibujante excepcional que conocí, con el que dibujé en algún concurso, junto a él, y donde él me explicaba algunos trucos de dibujo, como borrar, por ejemplo, con la regla, él me mostraba cómo iluminar, por ejemplo, ven que hay como una raya blanca, seguramente él dibujaba todo y después con la goma, y con goma y regla borraba partes del dibujo para que le queden esos blancos plenos. Y si verán también las líneas rectas que dibuja, o el farol ese que es un fondo figura directamente, ven que no está dibujado, sino que está el fondo marcado para que ese farol aparezca en el primer plano.
Pero es cierto que una de las cosas que decía era que había que articular cuando uno dibujaba a mano en el hombro. No había que muñequear, no había que mover la muñeca, cosa que es muy difícil, a mí no me sale bien. Pero como que había que extender, tener el brazo como enyesado casi para dibujar con esos trazos tan verticales y tan horizontales que, como sabrán, a mí no me sale todavía con la tablet, pero a él le salía bien con la mano. Em, bien, ¿y qué estamos hoy con el tema de la representación? El, estamos en este momento estamos viendo una imagen que es la de Zaha Hadid, de un edificio en China. Seguramente Chris se acuerda el nombre, pero creo que no sé, no sé si está en proceso de construcción o ya construido. Este es un render previo a su construcción, donde ya no podemos discernir entre el que es real y que no. ¿Es una foto o es un render? En realidad es un render. Por lo tanto, sabiendo que se puede hacer de esta forma, porque hay programas que lo resuelven, el problema empieza a ser otro. Y vamos a ver cuál es. Este, por ejemplo, esta es una foto en realidad, no es un render, de un edificio que sí está construido de Kopf Himmelblau, que es un estudio austríaco dirigido por un tal Wolf Prix, que en realidad podría ser un render también este dibujo, porque está ahí nomás en el límite entre una cosa y la otra. Es el edificio para la BMW en Stuttgart, creo que es esto. Kopf Himmelblau es un estudio maravilloso, austríaco, este, famoso de la década de los 90, o anterior todavía. Ya en los 70, a fines de los 70 y 80 empezó a tener unos dibujos, que publicaban dibujos, todavía no tenían obras, y en los 90 salieron con una obra en Viena, que era un pequeño estudio de abogados, que, muy bien acá, Soho Beijing, Beijing, perfecto. Este, y en este caso, Kopf Himmelblau tiene este edificio. Y ahora vamos a ver qué pasa. Imagínense que ahora le pasa esto. ¿Mm? Supongamos que fuera un render. ¿Qué apareció? Apareció una figura en primer plano, que además tiene un perro. ¿Qué importa? Vieron que el edificio es un edificio, wow, qué loco, es un torbellino de aluminio y vidrio. Sin embargo, el perro y el tipo me interesan más en este momento. ¿Sí? Esto tiene que ver con el tema de lo que decíamos de la composición, el centro de interés. ¿Sí? Si yo quiero este, que mi edificio tenga, se destaque y demás, no puedo poner a un tipo. Y si quiero poner un tipo, no puedo poner un perro. Siempre el animal nos va a ganar. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, las modelos nunca se saca una foto al lado de un tigre. Porque todo el mundo va a mirar al tigre, no lo va a ver a la modelo. ¿Ok? Este, a veces sí saca la foto, pero porque no le importa a la modelo. Pero sabe que lo que vas a mirar es el animal. Es en Múnich, no es en Stuttgart, bueno. ¿Está chequeado, Joaquín? Chequealo, por favor. Este, el, bueno, no importa, igual es por ahí. Em, el tema entonces teníamos un tipo puesto ahí. Pero fíjense qué pasa. Si yo encima le agregara este otro tipo sentado ahí, muy tranquilo haciendo equilibrio antes de caerse, chau, desapareció mi perspectiva. ¿Sí? Porque lo que estuve haciendo es cambiándole el foco de interés al dibujo. Al dibujo o a la representación que quiero hacer. Por eso, ahora vamos a meternos en el tema de la representación y de la composición. ¿Mm? Este, y, y bueno, vamos a ver con qué viene acá. Un tema era el centro de interés. Por ejemplo, en este despliegue de lapicitos de colores, está claro que si bien hay muchísimos colores y todos lapicitos, hay un foco que nos muestra hacia dónde va dirigido el interés. Aparte, la forma en que está compuesta esta imagen, esta nos lleva a un lugar, a un ángulo superior derecho de la imagen, casi como una etiqueta. El círculo, el vacío que se genera por la forma de los otros, también es una especie de digamos, de fondo figura, definido por la punta de los lápices, ese círculo. Pero ese círculo en realidad no existe. Pero sin embargo se transforma en el punto de interés, pese a que hay un montón de colores que se neutralizan entre sí, porque como son tantos no nos interesa ver tanto, pero sí vemos ese centro de interés. Lo mismo nos va a pasar con ciertos recursos que tenemos en la composición, que son cosas que nos pueden dar contraste para que el contraste nos dé interés en el trabajo. Una de las cosas que aparecen como elemento de contraste, es el color. Yo puedo usar el color como un elemento de contraste, de dar
relieve, valores a mi dibujo, que lo vamos a ver en otro dibujo más adelante. Otra cosa que caracteriza las imágenes contrastadas, donde aparecen cosas que se destacan, es la forma. ¿M? Tanto las formas blandas como las formas duras, ¿sí? Nos van a permitir establecer una línea oblicua frente a una línea recta o ortogonal. Son contrastes de formas que también es una forma, es una manera de resaltar algún dibujo o alguna imagen. El tamaño, la relación de tamaños, ¿sí? Cosas chicas y grandes y demás, cosas de adelante y de atrás, nos van a dar esta ilusión que decíamos antes de darle interés a las imágenes al contraste. Y acá sí llegamos a un tema que es conocido por los fotógrafos básicamente, que es lo que se llama la regla de los tercios, que está bueno conocerla, que no es de aplicación absoluta, única e repetible, sino que lo que tenemos que saber que sirve para algunas cosas, para la mayoría de las veces, pero que a veces podemos también transgredirla. Es una regla que, a diferencia, no es una ley, ¿sí? Inevitable, no es la ley de gravedad que no tenemos que tratemos de cumplir, querramos o no, sino que es una regla que podemos adoptar y generalmente nos va a pagar buenos resultados. La regla de los tercios dice lo siguiente, que la figura, esto lo probamos la vez pasada cuando queríamos hacer un crop de la imagen de Photoshop, se divide una imagen en 9 cuadrados con líneas puestas de esta forma. Y que los puntos de interés, según dice la regla de los tercios, está puesto en el cruce de estas líneas. Donde está puesta la palomita es uno de los puntos de interés y los otros tres también son puntos de interés, pero que a veces no conviene anular mutuamente, sino que hay que destacar o hay que marcar ese recorrido. En este caso la paloma está puesta en un lugar hacia donde está volando. También la podría haber puesto en el cuadrante inferior, como diciendo, bueno, arrancó de acá y va hacia allá. ¿M? Pero lo que parece acá es que sale volando y fue a terminar ese lugar. Esta es una regla de tercios, de los tercios, que nos marcan posición del horizonte y puntos de interés en la imagen. Vamos a ver cómo se verifica eso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Caravaggio al principio, hablando del claroscuro? Bueno, tomé este cuadro, pero hay muchísimos otros que podrían servirnos de ejemplo, donde es una imagen, esta sí bíblica, no mitológica, como dije antes, donde aparece la imagen de Cristo llegando reclutando como apóstol a uno que es Mateo, están bien que están contando moneditas, era un tipo que se dedicaba, era un prestamista, y que entonces este, Jesús va a llamarlo y a convocarlo como apóstol. Esto es lo que quiere representar Caravaggio. Fíjense ahora si aplicamos la regla de los tercios. La mano que señala al candidato está en el tercio ese superior derecho y la figura central, porque fíjense que hay 5 tipos sentados en la mesa, ¿no? Están esos dos pibes, un costado, el otro que está contando monedas, el viejo está mirando, pero el que está en el tercio de allá arriba a la izquierda es Mateo, que va a ser después San Mateo, que es el que está siendo llamado, convocado por Jesús para que sirva de apóstol. Entonces, los datos importantes es la mano que señala y a quién señala. Y está puesto en este tema de la regla de los tercios. ¿Mm? Ahí tenemos un caso de Caravaggio. Eh, la regla de los tercios es una cosa, pero otra de las cosas que aparecen también y tienen que ver con la composición, y acá pego saltos muy bestias porque no quiero que se nos agote el tiempo, es el tema de las imágenes y el color. ¿Mm? Esta imagen es una imagen en blanco y negro. Puede tener un cierto interés. ¿Sí? Este, no es la proporción áurea. Lo que yo mostré recién no era proporción áurea, es otra regla. Pero, digamos, tiene que ver con la percepción. ¿No? Pero no es magia, no, o sea, no quieres, es cómo te funciona el cerebro. Vamos a ver un poco más adelante. En el caso lo que tenemos es una imagen que puede tener un cierto interés, el claro oscuro, esos cables que recortan el cielo, cómo dibujar el cielo y demás. Y sin embargo, cuando lo hacemos en color, casi pierde todo el interés. Y es interesante esto. A mí me pasó ser jurado de un concurso de varios concursos de fotografía, y me pasaba que con los otros jurados, a veces lo que se discutía, eligiendo los premios, siempre ganaban las que eran en blanco y negro. ¿Por qué pasaba eso?
frente a las de color. No, yo no entendía muy bien. Yo digo, "Che, ¿por qué siempre estamos eligiendo las de blanco y negro y no las de color? Parece que si haces color, perdés. Porque en realidad nuestra cabeza, que es medio perezosa, cuando tiene menos datos está más tranquila. ¿Sí? Entonces cuando tenés poca información, no tenés que andar viendo tanto color, ves blanco y negro, te resulta más tranquilizador. Esta podría ser una explicación de por qué a veces colores más desaturados o menos colores nos van a ayudar en la representación. Por ejemplo, tenemos esta imagen, que es una imagen de una llanura con una montaña, que en realidad se la ve medio fuera de foco, está medio sopa y demás. Y el problema que tiene en este caso, cumple algo la regla de los tercios. Fíjense que toda la figura está en el tercio inferior, no está en el medio, porque lo primero que tenemos que saber es que el horizonte al medio, salvo caso de fuerza mayor, nunca hay que ponerlo. Siempre está en el tercio inferior, en general en las tomas de arquitectura. Acá está toda la figura, porque no es solamente el horizonte, que es la parte oscura, sino que la montaña compensa metiéndolo así. Pero basta que aparezca el bisonte ese comiendo en la pradera para que esta imagen empiece a tener algo más de interés de lo que tenía antes. Antes era bastante sopa. Esta es una forma de composición de que es poner, ¿se acuerdan lo que hablamos del centro de atención? En un lugar determinado y nunca en el centro. Aparece también en el tercio inferior y sobre la derecha. Esta es otra imagen, claroscuro, donde aparecen estas imágenes blanco y negro, como dije antes, donde la ubicación de estos árboles, fíjense que la imagen en realidad no dice nada, salvo que se cortan abruptamente los árboles, aparece un silencio, una parte vacía frente a los árboles, y los árboles están como inclinados por el viento hacia la derecha. Ese espacio vacío que está a la derecha y la forma que sopla el viento nos marca claramente ese empuje del viento para ese lado. O sea, es una composición fotográfica sofisticada, complicada, interesante, porque sin nada consigue el interés. Fíjese también cómo ilumina la parte del horizonte y cómo oscurece, hace como viñetas, como una viñeta en la parte superior. Volviendo al tema de las ilusiones, la vez pasada lo habíamos visto, creo que con el dibujo de Marina y, ¿te acordás, Marula? La zapatilla que yo te decía cómo el tipo parecía saltando si la sombra aparece mal. Fíjense este caso. Estas cuatro bolitas aparecen apoyadas sobre un tablero y las vemos apoyadas en el tablero precisamente porque hay una sombra que nos dice que está apoyada sobre esa especie de tablero de ajedrez. Pero basta que haga esto para que parezca que están elevándose, que estuvieran como levantadas sobre el tablero. ¿Las bolitas cambiaron de posición? No, están en el mismo lugar. Lo que cambió es la sombra. Nuestra cabeza reconoce ese cambio y esa forma de hacerlo. ¿Mm? Sí, que no pisa sobre la sombra. Fíjense que en este caso, lo que nosotros estamos haciendo siempre, que estamos mirando estas imágenes, estas representaciones y demás, estamos haciendo reconstrucciones con nuestra cabeza, nuestra percepción, de qué es lo que estamos viendo y decodificamos el mensaje. Mensaje engañoso, porque en realidad uno dice, acá está apoyado y acá está la pelotita flotando. Sin embargo, está en el mismo lugar. Solamente la ilusión de esa sombra es la que nos distorsionó la percepción de esta figura. La pone de una forma distinta. Eh, Hay una escuela alemana, la Gestalt, que estudia este tema de la forma. Hay como experimentos que hacen acerca de cómo uno percibe la realidad. Todo ese tema de la perspectiva que vimos tiene que ver con esta percepción. Esta es una imagen que también nos vuelve medio locos, porque no tenemos cómo verla. ¿Sí? ¿Ven la perspectiva? ¿Cómo es? La pata de atrás, ¿puede pasar por ahí? No. Pero cuando uno mira lo de atrás y la recompone, deja de ver lo anterior. Nuestra cabeza no admite ver esta imagen, no la puede decodificar, no la puede entender. ¿Se puede dibujar? Sí se puede dibujar, pero es totalmente una ilusión. No es una ilusión, es real, pero nuestra cabeza no entiende, sabe que esta forma es una forma imposible. ¿Sí? Este, También, bueno, un maestro de este tipo de cosas de percepción es un tipo que se llamaba Escher, que tiene los cuadros de Escher, los dibujos de Escher, muestran esas escaleras que suben y cuando pega la vuelta vuelven a subir. O sea, ¿cómo hizo para que el agua que está cayendo vuelva a subir y se ponga sola arriba, o el tipo que está subiendo por una escalera esté abajo cuando pega toda la vuelta? Este, y
Sí, te duelen los ojos. Bueno, esto lo que nos está indicando es que hay formas de representar y que tenemos que saber cómo se hace. ¿M? Por último, vamos a ver qué esperamos para la próxima. ¡Tan! Y ya vamos a rato con esto. Porque vieron que nosotros lo que hicimos fueron dibujos de arquitectura. Este, ¿Esto qué es? Un dibujo, este es un edificio. No, esto es una ilusión como las que veíamos antes, que nos permite decodificar y que nuestra cabeza se quede tranquila entendiendo lo que está viendo. ¿Sí? Decodifica un espacio determinado, una sombra, gente que tiene escala. Me parece que está medio mal puesta la gente, ahora que lo miro. Este, gente que está puesta de una determinada manera, un trazo bastante canchero, fugas, esto está construido con un sistema de fugas como el que explicamos antes, en la línea del horizonte está al final de la escalinata, vieron que se ve bastante piso en la parte inferior, pero supongo que la línea del horizonte está puesta acá por donde termina la escalinata, porque fíjense que las líneas que fugan, esta fuga para allá, y el punto de fuga debe estar más o menos por acá, en este punto oscuro. Esta línea va para allá, esta línea va para allá, y si uno proyecta esas líneas, encontraría donde fuga. Pone sombra, pone reflejo, pone cierta transparencia. Es un dibujo hecho a mano, es un croquis que transmite una idea, no es un render. Este es otro dibujo, en este caso hecho con unos marcadores para hacer el árbol, la cara iluminada del árbol, la sombra, muy sueldo, el pibe que lo dibujó, trabajando sobre ese tema de los marcadores, y y es una imagen posible. Fíjense que en realidad tiene pocos colores, como decía antes, este, y que ¿cómo se llama? Estaba leyendo lo que escribía Joaquín. Me refiero a la ilusión. El de las escaleras de Penrose, no sé qué son las escaleras de Penrose. Sé el. ¿Cómo se llama? A Escher sí le conozco, si quieren después vemos a Escher. Em, pero. O lo vemos en una próxima clase. En este caso, entonces estamos viendo la perspectiva con dos puntos de fuga peatonal, bien implantada la gente, bien el fondo de los árboles, suelto, canchero, y bien se podría haber hecho también, si bien este está hecho con marcadores, se podría haber hecho en Photoshop. Otras imágenes más de lo que significa la diferencia entre el dibujo del render, que después vamos a pasar, pero para este dibujo que tenemos que hacer ahora, la posibilidad de dibujar proporcionadamente, fíjense cómo está puesta la gente, se ve en este caso hacia dónde están fugando las líneas, ven que está el punto de fuga por acá, si tiramos esta línea verán que se cumple este tema de la gente colgada del horizonte porque es una perspectiva peatonal. El- Hay cosas que yo no haría, por ejemplo, lo que llamamos el aureoleado de la punta esta, con el cielo rodeándolo. Este, para mí el cielo tendría que pasar un poco por atrás, no destacar tanto eso, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, nos pareció un buen dibujo para mostrar. Las sombras propias, fíjense que la panza está en sombra propia. Arroja, proyecta sombras sobre la columna, que se ven ahí esas columnas como más oscuras en una parte. Em, o esta imagen donde el trazo se pasa, no es muy prolijo, pero realmente transmite las ideas del dibujo. Donde no exagera con el color, ¿sí? Lo suaviza, lo tranquiliza y forma parte un poco de composiciones posibles para lo que ustedes tienen que hacer para la próxima entrega. Hoy van a corregir el trabajo con sus docentes, vamos a ver qué hacer. A veces se hace de más para después sacarle cosas y sobre todo lo que se hace muchas veces es recortar, ¿sí? O sea, sacar parte de la imagen para que realmente dé mejor. O sea, lo que estamos buscando, para que quede claro, en este dibujo hecho a mano, es que se vea como un dibujo hecho a mano, no es un render, estos que estamos viendo son dibujos hechos a mano, acá el cielo está, me parece, mejor puesto, como decíamos antes, y sin duda en este caso también está muy bien, mucha mano el profe que hizo esto, y lo que vamos a buscar es este tipo de dibujos. Ah, bueno, a ver si hay algo más. Voilà, terminó.